Nuestro chat en vivo, siempre firmes, ¿no? Realmente. Pero bueno, pasamos a presentar el plato fuerte de la jornada del día de hoy. Está con nosotros el abogado previsional Cristian D'Alessandro. Hola Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? José Santos, Roberto Malco y Miguel Paso te saludan. ¿Qué tal? Un placer escucharlos y gracias por la invitación a este programa. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Cristian, bueno, vamos al grano. En realidad, bueno, vi que en tus redes sociales hace unas semanas publicaste en tus redes sociales un gráfico del poder adquisitivo, ¿no? De las jubilaciones, de lo que se ha perdido. Me parece que vos lo vas a explicar mucho mejor. Y quisiera preguntarte, bueno, justamente para que le expliques a la audiencia en términos sencillos, ¿no? Lo que ha sucedido con las jubilaciones en este último tiempo. Bueno, las jubilaciones vienen perdiendo en caída y esto es inevitable. Esto no se puede tapar el sol con el dedo, porque es a la clara que los datos, por ejemplo, del INDEC, que mide la pobreza en los adultos mayores, o sea, en el sector de los adultos mayores de 65 años, del 16,6% que teníamos de pobres, que ya es un horror lo que sucede en esta franja etaria el año pasado, en el segundo semestre del año pasado, estamos ahora en este semestre en casi el 30%, por lo que esto muestra una pérdida de poder adquisitivo y que los jubilados, porque no todos tienen el rol de ser jubilados, pero los jubilados aún así, con una jubilación no les alcanza para nada, y esto es insoslayable. Lamentablemente es lo que nos está tocando vivir y ver en una situación muy cruda, donde el poder adquisitivo de los jubilados en términos reales, los de la mínima con un bono congelado, está en una caída del más del 6%, es decir que con un bono aún los de la mínima están perdiendo, imagínense el resto. Totalmente, a ver, pero ¿sabés que desde el gobierno escuchamos declaraciones, en este caso del ministro de Economía, Luis Caputo, que ha hecho mención en reiteradas ocasiones, el mismo gobierno también, de que las jubilaciones le han ganado a la inflación, mencionando, ¿no?, en términos de dólares? ¿Esto es realmente así o cuál es la realidad? El problema es que un dólar hoy está un dólar net, por lo que vi que está bajando, está a 1.300 pesos, 1.200 pesos, pero el tema es qué comprás con 1.300 pesos, porque vos podés ganar en dólares, o sea, no ganar en dólares, vos podés hacer una comparación de la jubilación en términos reales del dólar. Con el gobierno de Cristina estaba en 400, con Macri se fue a 200, y con el gobierno de Alberto eran 100 y pico de dólares. Sí, está bien, pero ¿cuánto comprás con la jubilación mínima y qué compras? Porque si vos en este momento que vamos al supermercado y te dicen que la inflación es o del 4, 4,2, 4,8 dependiendo del mes, y vos ves que los gastos básicos de un jubilado, que son los básicos, es lo que no puede dejar de consumir, que es el alimento, pagar los servicios del gas y la luz, y nada, y poder ni siquiera recreación, porque esos no son gastos básicos. No, estamos hablando de que aumentaron los gastos de los servicios públicos, de la luz y el gas, un mes 14,3%, otro mes 6,8%, otra vez 6%, y las jubilaciones en promedio fueron aumentando un 4,2%. Eso indica que los gastos básicos en muchos casos se duplicaron sobre la inflación media. Entonces, lo que me digan a mí de que el dólar, sí, bueno, en términos reales el dólar está bajando, sí, pero está aumentando todo en valor de dólar también. Claro, totalmente. Y bueno, haciendo también referencia, no sé, a algo tan delicado, ¿no?, como son los medicamentos, acceder a medicamentos que en este caso los tienen que pagar. Con la administración anterior había como digamos, una cierta diferencia, o quizá hasta gratuitos al 100%. ¿Qué ves que sucede en este momento también con las jubilaciones que han perdido el poder adquisitivo? Porque también hay que tener en cuenta que sin un familiar no llega con una jubilación. No, claro.
bien hacer mención de los medicamentos que yo me había olvidado. No es que me olvidé, es que No, te entendemos. los Sí. gastos básicos, alimentos y servicios de luz y gas. Y también el tercer gasto, el tercero del ranking de los gastos son los medicamentos, que como bien decías, hasta el año pasado, bueno, a ver, los jubilados, no es que estamos diciendo algo que algo, no estamos diciendo que los jubilados siempre vivieron bien o estuvieron bien, pero vamos a poner de ejemplo de los últimos 6 meses del año pasado, que fue el debacle del gobierno anterior, que hubo una fuerte caída del peso y una fuerte inflación por el otro lado, y el dólar que se movía para arriba todos los días. Sin embargo, vos tenés, por un lado, el salario directo de lo que son los adultos mayores, que es la jubilación. Eso es la plata constante y sonante que le entra todos los meses en concepto de jubilación. Eso es salario directo. Y después vos tenías el salario indirecto, que es el subsidio en las tarifas, el gasto en los medicamentos, que tenía los medicamentos al 100% en muchísimos. Claro, por PAMI, sí, cubierto por PAMI. Claro, por supuesto, por PAMI, cubiertos al 80% o al 50%, después tenía la devolución del IVA, después tenía sus otros beneficios que indirectamente mejoran la calidad de vida. O sea, a lo mejor no es plata constante y sonante como la que recibís de la jubilación, pero a la hora de hacer cuentas, eso también hace a tu ingreso de manera indirecta. Entonces, los medicamentos hoy tenés que, por un lado, te quitaron del Vademecum de PAMI un montón de medicamentos que lo tenías al 100% sin costo, ¿no? Al 100% gratis. Que no son gratis, en realidad uno lo paga durante su vida de trabajo y también lo continúa en su vida de jubilado porque le descuentan el 3% mensual. Bueno, los medicamentos sin costo al 100%. Después tenías, que ahora te lo quitaron, te quitaron muchos medicamentos a todos los afiliados de prepaga, no solo los del PAMI, que antes eran considerados medicamentos y hoy son de venta libre. Por otro lado, tenés que el PAMI compraba medicamentos por mayor. Esto hacía que tuviesen un precio diferencial por ser un comprador masivo en la industria farmacéutica menor a la inflación promedio. Entonces, el jubilado de PAMI pagaba un precio menor al que el de cualquier obra social pagaba. Eso, todo eso se eliminó. Los precios de los medicamentos de encima aumentaron los precios de los medicamentos del afiliado del PAMI, te quitaron los remedios y por el otro lado te dejaron al descubierto una realidad muy difícil, que es que el jubilado hoy o compra el remedio o come, pero ya ni siquiera puede comer ni comprar los remedios porque ya la situación es muy, muy delicada. Totalmente, Cristian. Bueno, pasa a hacerte una pregunta a mi compañero en piso, Roberto Malco. Sí. Buenas tardes, doctor D'Alessandro. ¿Qué tal? Bien, yo quería, la semana pasada salió un dato sobre la canasta de los jubilados, que ronda, si no me equivoco, los 900... Casi el millón de... Claro, casi el millón de pesos. Sí, casi el millón de pesos, siendo que el jubilado gana, cuanto mucho, la tercera parte de eso, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas o la perspectiva de un jubilado ante esta realidad y lo que usted detalla? La canasta básica medida por la Defensoría de la Tercera Edad está en los 987.000 pesos aproximadamente, o sea, casi 1 millón de pesos. Es una canasta que cubre los gastos básicos, ¿no? En donde, por supuesto, si uno toma la del INDEC, la canasta alimentaria es mucho menor, pero ahí solamente se toman en cuenta los alimentos. En esta canasta básica se toman en cuenta los alimentos, los gastos de vivienda, los gastos de medicamentos, recreación. Ahora, esta canasta básica indica que
no solamente se mide en la ciudad de Buenos Aires por ser la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, sino también se toman en cuenta distintos centros urbanos como Gran Córdoba, Gran Rosario, que hace que muestre un panorama un poquito más federal. Y lo que vemos sobre esta canasta básica es que con el bono incluido, 7 de cada 10 jubilados, o casi 8, te diría 8 de cada 10 jubilados son pobres. Con el bono incluido, que estamos hablando de un bono que desde marzo está en 70.000 pesos. O sea, para los jubilados de la mínima tienen un bono totalmente devaluado, cuando hoy los especialistas en economía hablan que ese bono tendrá que estar cerca del doble. O sea, estamos hablando de 70.000 y tendría que estar un poquito menos de 140.000 pesos. Imagínense que con la jubilación mínima, con el bono incluido, estamos hablando de que el 80% o casi el 80% de los jubilados son pobres en la Argentina. Una tragedia. Claro que es una tragedia. Y esto va empeorando, va empeorando. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar que hoy los jubilados que, por ejemplo, tienen PAMI, están a la merced de que los médicos del PAMI, porque hemos visto lo que salió del Hospital Español, pero no solamente es el Hospital Español, es en general los médicos de cabecera que están desfasados en los pagos de los salarios. O sea, si bien el PAMI viene pagando con un haber para los médicos de cabecera que no les conviene. Entonces, pronto vamos a tener espero que no, pero pronto vamos a poder ver la deserción de muchos médicos de cabecera, como pasó con el gobierno de Mauricio Macri, que dejaron, porque no les convenía atender a PAMI, dejaron varados a muchos jubilados sin atención, porque, claro, el jubilado tenía su médico de cabecera de muchos años y ese médico le renunció. Esto pasó en la época de Macri. Bueno, este panorama, esta postal, se puede ver muy pronto, porque como viene la mano, muy pronto los médicos van a decir, basta, yo no me conviene atender, porque no me aumentan, porque tengo los insumos que me duplicaron o triplicaron, y eso es una realidad muy triste y grave, porque no solo hace que siempre hablamos del jubilado del salario y la falta de remedios, sino también de la falta de atención médica. Bien, no, sí, perdón, no, justo estaba un compañero en remoto haciéndole una pregunta, pero no lo hemos escuchado. Cuando lo recuperemos, si no, yo le voy a trasladar la pregunta que tenía Miguel, en realidad nuestro compañero en remoto, que cómo afecta en realidad, porque hemos hablado de las jubilaciones, no hablando de la mínima, pero las jubilaciones medias y las jubilaciones altas, ¿cómo se vieron perjudicadas en realidad con todo esto? O quizás no, usted nos dirá. No, bueno, a ver, según, por ejemplo, chequeados, no lo digo yo, según chequeados, las jubilaciones medias y altas en este semestre, o sí, este tiempo, podrían haber ganado un poco en términos reales, como bien dice Javier Milei en alguna entrevista. Lo cierto es que en términos reales pudieron haber ganado, o sea, sobre la inflación, pero estamos hablando de una inflación media, y vuelvo a insistir, cuando tomamos los gastos básicos de la canasta básica de un jubilado, a mí que me midan que sobre la inflación media, gasto de educación, el jubilado, no digo que no tenga gasto de educación, porque a lo mejor tiene un hijo chico, no todos los jubilados son mayores, o puede tener un nieto a cargo, pero no, la gran mayoría no consume en educación o en turismo. La gran mayoría consume en lo que son los gastos básicos, alimentos, medicamentos, servicios, y eso, si ustedes disgregan y ven mes a mes, desde que se aplica la movilidad atada a la inflación, aumentaron por encima de la inflación, o en este caso de la movilidad que se le paga a los jubilados. Eso queda demostrado que la inflación, pagarle a los jubilados a través de la inflación también es una mentira, porque, como les digo, el gas y la luz en un mes aumentó el 14,3%, no me acuerdo, pero hace 3 meses atrás más o menos, y los jubilados recibieron un 4 y pico. El mes siguiente aumentaron un 6,8%,
y los jubilados reciben un 4 o 4,2. Entonces, cuando le llega la luz o el gas a Susana o a mi tía Chicha, no paga sobre el 4,2 que tuvieron de aumento, pagan sobre el 14. Y estamos viendo Totalmente. que una pieza, cocina y baño, que tienen una estufa, una cocina que prácticamente ni la usan, y el calefón que lo pueden usar cuando se bañan, les vino de 7.000 a 30.000 y al mes siguiente a 60.000, y ahora debe estar en 80.000 pesos la luz que le vino a la jubilada que yo hago un relevamiento con siempre más o menos los mismos jubilados, y es impagable. Y en las jubilaciones medias y altas que tienen, por ejemplo, una prepaga, ¿cuánto se disparó la prepaga? Entonces ya muchos están renunciando a la prepaga, teniendo en cuenta que como sustento tienen el PAMI y el PAMI está colapsado. Entonces todo termina siendo un efecto dominó. Lo que se cae en uno, se cae todas las fichas. Totalmente. Bueno, doctor, le vamos a hacer la última pregunta para cerrar. Tenemos un último minutito y en realidad yo quisiera saber, ¿no?, en cuanto a justificando con el cierre de cuentas que hace el gobierno de déficit cero, ¿no? Usted lo habrá escuchado en reiteradas ocasiones. Dicen que no pueden darle aumento, bueno, sin un respaldo en financiamiento a lo que es universidades. Mañana justamente está la sesión. Y en este caso los jubilados. ¿Usted qué piensa? ¿Que realmente no quieren, porque todo es política, ¿no? ¿Realmente no quieren dárselo o no se puede porque no hay financiamiento para poder darle el aumento para que recuperen poder adquisitivo los jubilados? No quieren. No es que no se puede. No quieren. Tienen un pensamiento totalmente obtuso de deshumanización y de crueldad, donde los enfermos de cáncer si se tienen que morir, se van a morir, los discapacitados si se tienen que quedarse sin un plato de comida, que es el 70% de una jubilación mínima, se tienen que quedar y que se queden, o en los enfermos con discapacidad, si se tienen que morir sin atención médica, que se van a morir. Es un gobierno cruel, así que no me extraña bajo ningún punto de vista que no quieren. Bien, doctor, bueno, realmente ha sido muy gratificante para nuestro equipo de Dando la Batalla Cultural hablar con usted y le agradecemos mucho la comunicación. No, por favor. Abrazo grande, cuídense. Un abrazo, Cristian. Chau, chau. Muchas gracias.